Va entonces la criptografía cuántica, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve la criptografía? ¿Sí? Nadie queremos que nos espíen, ¿no? A nivel personal, pues que no nos espíen pues no sé, nuestro Facebook, nuestra intimidad, nuestros contactos, nuestra tarjeta de crédito, nuestras compras, nuestros patrones de consumo, nuestra historia clínica, nuestras amistades, las conversaciones. O sea, es muy importante la secrecía. En una sociedad abierta, o sea, no solamente es una red abierta, el Internet, sino es una sociedad abierta, donde todo pasa por canales públicos, ¿sí? No puedes tener una red dedicada para ti, comunicarte con todo el mundo, sería imposible, ¿no? Por eso existe desde la conmutación telefónica, de poco después de la invención del teléfono de Alexander Graham Bell, todos iban a un punto de conmutación, que antes eran mujeres conectando las clavijas de un lugar a otro. Digo mujeres porque la mayoría eran mujeres, ¿sí? Debía haber dicho operadoras y operadores, perdón, ¿sí? Porque la mayoría eran mujeres y en las fotos, pues, que rara vez ves un hombre, ¿no? Entonces, entiéndase en ese sentido mi comentario, ¿no? Con toda reserva y con toda, digamos, racionalidad, ¿no? Y los hombres andaban en los postes, ¿sí? Subidos en los postes. Ven las fotos del siglo XIX todavía, lleno de alambres, Nueva York, París, México, etcétera, ¿sí? Entonces, no puedes tener un canal dedicado, tiene que ser un canal conmutado. Y ahora ya con el Internet, como ya no es conmutación de los circuitos, ya no es hardware o software, se llama canales ruteados, por eso tienes un ruteador. Lo que antes era una central telefónica, ahora es un ruteador en software, ¿no? Y todo eso, pues, se aprende en los cursos de comunicaciones digitales y redes de transmisión de la información. Entonces, la criptografía es muy importante, pero no nada más a nivel del individuo, sino a nivel, por ejemplo, de una institución, o sea, una compañía. No quieres que conozcan tus secretos industriales, la lista de tus clientes, tus métodos de evaluar a la gente, los salarios de tus empleados y todo, ¿no? Hay mucho espionaje industrial. A nivel de bancos, pues, por supuesto que hay, para que no haya mal uso del dinero, todo lo que es ciberdelito, etcétera, ¿sí? Lo que es cuestiones ya más penales, ¿no? Como, pues, cuestiones prohibidas a nivel de intimidades, ¿no? Y a nivel por ejemplo, los países, ¿no? Todas las transacciones diplomáticas. Y no digamos a nivel militar, ¿no? Imagínate una guerra y que te espíen, que sepan todos tus movimientos, dónde vas a poner tus armas, tus aviones, tus tanques, tus portaaviones, tus submarinos, pues la pierdes, ¿no? Entonces, la criptografía, que es la secrecía de las comunicaciones, es muy importante en el siglo XXI porque todo pasa, incluso las comunicaciones militares, la mayoría, son algunas dedicadas, los satélites militares, pasan por canales abiertos. Y aún así los canales dedicados también son espiables, ¿no? Por los espías. Lo que pasa es que la historia de la humanidad ha sido una guerra continua entre criptógrafos y hackers, ¿sí? Entonces, a veces van ganando los criptógrafos con las claves RSA, por ejemplo, que fue el gran invento de los años 80. Sin eso no se podían no podías consultar tu tarjeta de crédito, ni tu cuenta, ni hacer compras en Amazon, ni inscribirte al CICESE por vía electrónica, ni tu historia clínica, ni bajar tu récord del listeo del Seguro Social o de tus redes sociales, ¿no? Entonces todo está encriptado en las redes abiertas, ¿no? Entonces, pero el encriptamiento es puramente algorítmico, ¿sí? Las llaves de encriptamiento se basan en la complejidad de la decodificación. La decodificación no es imposible, es únicamente difícil, ¿sí? La computadora actual tardaría 1 millón de años en decodificar una clave RSA de 256 bits, por ejemplo, que es la que se usa actualmente en las transacciones estándar, ¿no? Pero con incremento en la algorítmica y en la computación cuántica, en el futuro esas claves van a ser decodificadas en cuestión de minutos o quizás segundos, ¿sí? Entonces, no solamente toda la información que está circulando ahorita en Internet, sino toda la que está almacenada en la historia de Internet podría ser espiada, cosa que sería catastrófica para la humanidad. Bueno, entonces por eso, ¿qué pasó aquí? ¿Sí ven las diapositivas? Un conditionally secure Internet. Sí, sí se ven. Ya lo veo.
Sí se ve ahí una nubecita y todo, ¿no? Correcto. Entonces, la idea es asegurar el Internet a todos los niveles, ¿sí? En el canal de radio y en el canal óptico, ¿sí? La criptografía cuántica es nada más para el, la dorsal, ¿sí? Que es la fibra óptica, ¿sí? Sin embargo, las claves criptográficas se pueden distribuir en radio si se tienen en los dispositivos portátiles o en las antenas o en los satélites eh, generadores de secuencias aleatorias perfectas que se basan también en óptica. O sea, dentro del dispositivo celular va un chip óptico. Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, todo esto se llama distribución de llave criptográfica. Quantum Key Distribution, QKD, lo van a ver frecuentemente, Quantum Key Distribution. Y la idea es, no, tú no puedes evitar que alguien te espíe. Alguien puede ponerse cerca de tu teléfono, alguien puede captar la señal de radio, alguien puede poner un tap o una derivación pequeña en una fibra y te puedo ir. La idea es que la información vaya codificada de tal manera que aunque te esté oyendo o espiando o teniendo el acceso al canal óptico, no le sirva de nada si no tiene la llave de decodificación. Entonces, lo importante, las comunicaciones pasan en claro, no puedes evitar que alguien saque un poco de luz de la fibra con un acoplador direccional, con un semiespejo, con lo que sea, pero lo importante es que no tenga la clave de distribución y esa clave se distribuye en paralelo por un canal separado o por la misma fibra en una longitud de onda diferente o en una polarización diferente o en una fibra diferente dentro del cable de fibras ópticas, ¿no? Entonces, todo esto es para, para enlaces en ciudades, entre ciudades, en continentes, en el tema submarino. Obviamente, el espionaje a nivel submarino es más difícil, pues tienen que enviar un submarino. Pero, como les digo, la criptografía cuántica supone que los espías tienen poder infinito. Lo único que no pueden hacer es violar las leyes de la física, que son dos para la criptografía cuántica. Una, el principio de no clonación de un qubit, ¿sí? Y el otro es la demolición cuántica, que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces aquí ya, como ven, como les prometí la vez pasada, ya estamos viendo cosas más cuánticas, ¿sí? Es OPICS, la C es cuántica, ¿sí? Bueno, la vez pasada fueron puras cosas clásicas, ¿no? O semiclásicas. Va. Aquí aparece un cuadrito arriba, ya lo voy a quitar para que se vea bien. Entonces, bueno, en general, la criptografía es en las redes, ¿sí? O sea, cada nodo de la red, que hoy hay billones de nodos, tiene que estar equipado, ¿sí? Sobre todo los ruteadores, ¿sí? Eh, con estas facilidades, ¿no? No sé si se vea, ahí me aparece una, aquí está, se lo voy a quitar. Criptography, Cast of Characters, es casi como una película, ¿no? Cuando van al cine, no sé si vieron Matrix o las películas que hablan de espías, ¿no? Eh, hay una que se llama Red Social, sale Sandra Bullock, también, también Hackers, sale ahí Robert Redford y sale también Kevin Bacon. Pues por eso me atreví a ponerle Cast of Character. Aquí pues nada más, hay más, pero hay un C, ABC, C es Charlie, luego sabremos que es Charlie, pero aquí es A, B y E. Y son nombres así nada más, porque es A, B. Y la E se usa Eva, ¿sí? No porque sea mujer, sino porque en inglés, espiar se dice eavesdropper, ¿sí? Es la oreja intrusa. Y por eso nada más se pone Eva, ¿sí? Y aquí pues Alice es el que envía, Bob es el receptor, por convención. En inglés es AB, pero en inglés es muy interesante porque el pronombre posesivo para la mujer es her y para el hombre es him, ¿sí? Entonces, si tú dices her modulator, tú sabes que es el de Alice, no el de Bob, porque her es de mujer. Y him dices him coder, ¿sí? His coder es su codificador, es el de Bob. Entonces, en español no tenemos eso, su y su. Pero bueno, pues aquí puse nada más figuras. Puede ser Alice, cualquier otra Alicia, ¿no? Alice Cooper o quien ustedes quieran, ¿no? Y en la B puede ser Bob Marley, pueden poner a Bob Esponja o cualquier Bob, ¿no?
Y aquí Eva, pues es Eva, ¿no? Entonces la idea es siempre Eva podrá escuchar la señal, pero solamente si tiene la clave de decodificación, key distribution, solamente la podrá decodificar. Y además, por el principio de no clonación, tú te puedes dar cuenta si está siendo escuchado. Es lo importante. Lo que hace el espía es espiar, pero aparte es tan inteligente que te hace creer que no está en el canal, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, esta comunicación, si no está encriptada, alguien podría estarnos escuchando, ¿sí? Y no nos damos cuenta, no hay manera. En cambio, en la criptografía cuántica sí, porque vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿y esto cómo se codifica en cuestiones ópticas, etcétera? Aquí pasó algo, ya no pasa. Vale, ¿qué pasó? Como que se paró. Ahí está, sí. Bueno, entonces, ¿cómo se le hace? Ahí siempre es Alice, Bob y Eva en medio, ¿no? Entonces, una manera de codificar la información es polarización vertical es un 1 y polarización horizontal es un 0. No se usa esta, pero bueno, es una manera. ¿Por qué? Porque por la dispersión de modo de polarización de la fibra se usa en combinación con fase, nada más, ¿sí? O cualquier otro nivel, por ejemplo, codificación de fase. Fase 0 es un 1, fase 180 grados es 0. O amplitud. Amplitud 1 es un 1, amplitud menos 1 es un 0. O frecuencia. F1 es un 1, F2 es un 0. O una combinación de todos ellos. ¿Sí? Entonces, sí, normalmente para tener vertical o horizontal necesitas una base, ¿sí? Una base 0, 90 grados. Puedes tener otra base, ¿no? 45, 135, ¿sí? Pero tienen que ser ortogonales en cada una de las bases, ¿no? Entonces, Alice envía un 1 con luz vertical y un 0 con luz horizontal, tiene alfa por 0 y beta por 1, y Bob decodifica, ¿sí? Entonces, con un separador de polarización, que puede ser un beam splitter que separe las. Esto es, por supuesto, después de la propagación de la fibra o en el aire con sistema telescópico, etcétera, ¿sí? Entonces, si es un 1, hace clic el detector 2 y si es un 0, hace clic el detector 1 como se ilustra aquí en la figura. Puede ser un acoplador direccional también que separa polarización, todo fibrado, un dispositivo en óptica integrada o un dispositivo optoelectrónico cualquiera, ¿no? Entonces, se necesitan dos detectores, ya para empezar, se requieren dos detectores, que realmente vamos a ver que son dos contadores de fotones. Hoy todavía son caros, son muy baratos en las longitudes de onda visibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque son de silicio, los fotones de avalancha, y la energía del fotón es muy alta en visible, es H nu, la energía del fotón. En cambio, el infrarrojo es la energía de cada fotón es baja, y el silicio no llega por la energía del gap y se usa arsenio de galio en los. Hablo de 1550 nanometros, que es la longitud de onda de telecomunicaciones que se utiliza hoy en prácticamente el 99% de las comunicaciones de larga distancia. Corta distancia, todo se usa en 1310, o incluso visibles en algunas aplicaciones en plataformas, en submarinos, en barcos, en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Muy bien, entonces aquí, pues, qué haría Eva? Bueno, pues hace lo mismo que Bob, se coloca en medio y va leyendo, ¿sí? Entonces lee y retransmite lo que le llegó, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Y Bob no se da cuenta, ¿sí? Entonces, y esa es la clave, lo que dice ahí abajo, se requiere un protocolo para criptografía cuántica. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Porque si no, pues entonces Eva repite. Normalmente, imagínense, aquí la idea principal es trabajar a niveles cuánticos, ¿sí? Si Alice transmite un fotón por bit de manera genérica, ¿sí? Y Eva extrae ese fotón, lee y envía a Bob un fotón de la misma polarización, entonces está espiando bien y Bob no se da cuenta. El problema es si Eva lee mal el fotón y envía lee uno horizontal y envía uno vertical. Solamente ahí se da cuenta Bob. Pero Eva puede ser lo suficientemente inteligente para posicionarse en la base coordenada de Alice, ¿sí? Eso es difícil, pero no imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Alice? Pregunta. Entonces, ¿qué harían ustedes?
Así no funciona, así Eva va a espiar, ¿sí? Y si logra atinarle a la base 0,90 grados, Bob no se da cuenta y va a espiar todo. Bueno, lo que hace Alice es conmutar las bases, ¿sí? Y ese justamente es el protocolo. Algunos bits, unos y ceros, los envía como 0,90 grados y algunos otros los envía como 45 y 135 grados, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esa conmutación de bases es aleatoria, ¿sí? Perfectamente aleatoria. Y Eva no tiene más que atinarle, ¿sí? Pero va a tener un error del 50%. Y lo que se estudia en los canales de comunicaciones es cómo medir el error en un canal de comunicaciones. Eso lo sabemos hacer. Entonces, Bob, al mismo tiempo que detecta su llave criptográfica, está midiendo el error, ¿sí? Y Bob, ¿cómo sabe que es error o no es error? Ah, porque tiene la llamada reconciliación. Esa reconciliación sí es por un canal público mucho más rápido, ¿sí? Primer comentario, ¿sí? Este canal es de bajos fotones por bit, o sea, la potencia disponible es baja. Recuerden el teorema de Shannon, es el logaritmo de la relación señal-ruido, base 2, grosso modo, ¿sí? Entonces, si la señal es muy pequeña, la relación señal-ruido es muy baja y la capacidad es muy baja. Sí, en la criptografía cuántica la capacidad es muy baja, porque hay muy pocos fotones por bit, pero no importa, el mensaje va en claro y va por otro canal, ¿sí? Lo único que estamos transmitiendo por el canal criptográfico es la llave de decodificación, ¿sí? Que puede ser más lenta que el mensaje, ¿sí? Bueno, entonces ese es el punto. Entonces Alice tiene que conmutar sus bases, ¿sí? Si no, Eva, si le atina a la que es, pues ya se amoló todo. Entonces, si Alice los conmuta, Eva, pues no va a saber cuál fue cuál, ¿sí? Y ese pequeño detalle, los errores que produce Eva al retransmitir los bits que ella midió en una base incorrecto, eso Bob lo va a detectar y se da cuenta. Recuerden, espiar siempre nos va a espiar. Lo importante es darte cuenta que se está espiando. Ahora, si te das cuenta, pues ¿qué haces? Bueno, usas otro canal, llamas al servidor, llamas a la policía o denial of service o pagas todos, y sobre todo en comunicaciones sensibles, ¿no? Estás transmitiendo datos en tiempo real de una operación, ¿no? A corazón abierto, a distancia, ¿no? Pues necesitas tener un canal paralelo, ¿no? Bueno, entonces ahí está, ¿no? El protocolo de Bennett-Brazard. Esto es lo que lanzó verdaderamente la criptografía cuántica y fue con fotones. Hoy se puede hacer con otras partículas cuánticas, ¿sí? En 1984, en una conferencia en la India, postularon esto, pero no era para criptografía, era para detectar billetes falsos, ¿sí? Que es otra aplicación interesante, pero que la aplicación criptográfica hoy vale billones o trillones de dólares. Entonces, realmente, Alice conmuta entre dos bases, la 0,90 y la 45-135, ¿sí? Entonces, un 1 en la base 90 sería vertical y un 1 en la base 45 sería 135 y el 0 pues el otro, ¿sí? Entonces, por cuestiones cuánticas no se pueden observar simultáneamente las dos bases, ¿sí? Porque pues, simplemente necesitas un beam splitter que está centrado en una base, ¿sí? Entonces, Eva lo que haría es tratar de conmutarlos, adivinar lo que hace Alice, cosa que es imposible porque pues es un patrón aleatorio perfecto, ¿sí? Entonces, ahora, entonces ustedes me preguntan, ¿y qué hace Bob? Bob tiene el mismo problema, ¿sí? Pero bueno, entonces, aquí lo importante es que Bob se ponga en una base, por ejemplo, 90, 0 o 135, 45, y detecte, ¿sí? Y que él sepa qué base fue. Eso también se hace en la reconciliación del canal público. Por eso les decía que se requiere un protocolo. Y eso no es cuántico, eso es electrónico, ¿sí? Entonces, Bob nada más va a retener los bits que correspondieron a la base, a la coincidencia de base con Alice. Por lo tanto, la mitad los va a perder. Bueno, pues esa es una de las desventajas de la criptografía cuántica. Le digo, no importa perder bits, lo importante es que aunque sean lentos y que sean pocos y que la señal esté shifted, se dice en inglés shifted, así como con muchos agujeros, como un queso gruyere,
pero que todos los bits sean perfectamente válidos, estamos seguros que no fue espiado, ¿sí? Entonces ya de por sí se perdió la mitad de los bits, ¿sí? Pero Eva no va a poder hacer uso del láser, ¿no? Ahora, Eva podría hacer una segunda detección, ¿sí? Pero cuando tenemos niveles de muchos bits por segundo, de muchos fotones por bit, pues podría tomar uno, digo, en comunicaciones estándar son del orden entre 10 y 20 fotones por bit, para dar una probabilidad de error adecuada, que es 10 a la menos 9. O sea, un bit erróneo sobre 10 a la 9 bits transmitidos, ¿sí? Pero eso es para el mensaje. Para la canal criptográfico se usan mucho menos importante, o sea, más alta la probabilidad, ¿sí? Entonces, cuando se transmiten pocos bits, por ejemplo, un bit por fotón, y si Eva lo extrae, una vez que lo lees ya no puedes clonar ese fotón, ¿sí? Estás demoliendo, o sea, eso se llama la demolición cuántica, ¿sí? El estado, la función de onda se colapsa a un valor y ya no puedes generar un clon igual, ¿no? Entonces aquí está de manera muy genérica lo que hace Alice y Bob, ¿sí? De manera muy general, esto está muy simplificado. Entonces, Alice codifica una serie de bits. Ahí los pongo 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, en los colores diferentes que corresponden a la base y al bit, ¿no? Entonces, pues, aquí lo que hace Bob es medir, por ejemplo, el 1 sí usa la base adecuada, el siguiente 0 usa la base adecuada, el siguiente 0 utiliza una base adecuada, pero el cuarto 1, Alice usó una base 135 y Bob detectó un 0 en lugar de un 1, ¿sí? Ese es un error, ¿sí? Pero no importa, ¿sí? Ya después el siguiente 1 sí fue la base adecuada, el siguiente 0, ahí hay otro error, ¿sí? Y ya el siguiente 0 está correcto, ¿no? Entonces, Alicia entonces codifica diferentes bits en diferentes bases aleatorias, ¿sí? Y Bob también hace otra elección de base aleatoria, ¿sí? Entonces, si ya habíamos perdido 50%, con la elección de base aleatoria de Bob, se pierde otro 50%, ¿sí? El 50% que ya se había perdido cuando Bob elige las bases coincidentes, y otro, o 50% del 50%, que es el 25% de buenos resultados que se pierden por la anticoincidencia de base, ¿no? Entonces, realmente es el 25% de los bits que Bob recibe, pero no importa, ¿sí? Está perfectamente seguro que no fueron espiados, ¿no? Ahora, ¿cómo sabe Bob cuáles fueron las bases correctas, ¿sí? Entonces, Bob se tiene que comunicar de regreso con Alice, ¿sí? En el canal, pero esa es una comunicación en el canal público, ¿sí? Entonces, por supuesto, Alice no revela el bit, ¿sí? Porque el canal público es espionable, es espiable, ¿sí? Revela nada más la base, ¿sí? Y esa es la clave del BB84. Que Alice le revela a Bob y al resto del mundo la base de medición, ¿sí? Y Bob nada más va a retener, como en la diapositiva anterior, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto fue un error, el quinto está bien, el sexto fue un error y el séptimo está bien, ¿sí? Entonces, ahí donde pongo las caritas sonrientes es donde hubo la coincidencia de base y solamente esos bits son los que va a retener Bob para para la llave, ¿sí? Entonces, Alice codifica, en resumen, Alice codifica aleatoriamente en dos bases conjugadas bits, en este caso unos y ceros, en 90, 0 y 45, 135. Eva puede estar escuchando, Bob usa también bases aleatorias y Bob sabe que únicamente va a retener los bits en los cuales su base coincide con la que utilizó Alice. ¿Cómo lo sabe? Pues se comunica con Alice, ¿sí? Entonces, aunque Eva esté escuchando esa conversación, ¿sí? Eva no pudo haber retransmitido los bits por la demolición cuántica, ¿no? Entonces, esos
esos bits que quedan, aunque sean poquitos, por ejemplo, aquí son 4 de 7, esos son perfectamente seguros, ¿sí? Y hace uso de esos bits para la, para la llave criptográfica, ¿sí? Para esto, normalmente hay este 25% es lo que se llama el QBER, la probabilidad de error cuántica, ¿sí? Que es debido nada más a la elección de bases para un sistema binario, ¿no? Y el bit, el error clásico teóricamente es cero. Eso también hay que tenerlo en consideración, ¿sí? Porque ningún canal óptico es perfecto, perfectamente claro o transparente o lineal o lo que sea, ¿sí? Sin embargo, aquí ven ustedes, lo que domina es el error cuántico y no el error clásico, ¿sí? Bueno, entonces, en resumen, ¿quién decide la llave? Tú dices, Alicia o Bob. No, ¿sí? La deciden entre los dos por un proceso de elección de base aleatoria, ¿sí? Alice tampoco sabe con qué bit se va a quedar Bob, ¿sí? Hasta que él le transmita dónde puso sus bases y ella le diga dónde estaban las suyas y solamente aquellos donde coinciden las bases, ¿no? Entonces, la seguridad radica en esto, en una medición con demolición cuántica. Una vez que tú mides o que Eva mide, ya no puede generar ese estado, ¿sí? Y la no clonación, que es un poco el mismo concepto. Ahora, esto lo ilustré para polarización, pero también se usa fase, frecuencia o amplitud o incluso otras variables, una combinación de ellas, ¿no? Por ejemplo, ahora ustedes, vamos a regresarnos un poquitín aquí, mira, donde, como ven ustedes, si ya se tienen dos bases y 2 bits por base, dice, pues entonces ya no son 4 símbolos, ya no son 2 símbolos, son 4 símbolos. Y si es modulación de fase, eso se llama QPSK, cuaternaria, Phase Shift Keying, ¿sí? Entonces, estos son estados coherentes de la luz. Uno tiene 45, 135, el otro tiene menos 45, menos 135. Eso es exactamente igual a 2 bits en 2 bases, ¿sí? Entonces, esto pues se sabe hacer en teoría de las comunicaciones. Es relativamente sencillo generar modulación de fase. La modulación de fase es prácticamente eh, eh, universalmente utilizada. Algunos sistemas usan modulación de fase y amplitud, que se llama QAM, y los sistemas de comunicaciones tradicionales usan BPSK, que es binario, QPSK, que es este, pero también puede usar 8 PSK o 16 PSK, hasta 32 PSK, ¿sí? Shannon dice que eso aumenta la capacidad del canal, siempre y cuando mantengamos la relación cero-ruido. Si no, siempre hay un compromiso entre ancho de banda, o sea, capacidad de transmisión, bitrate, y distancia o potencia en el receptor, ¿no? Entonces, en fibra óptica, lo que ilustro ahí es un modulador de fase de tipo Mach-Zehnder, ¿sí? Eso se utiliza es un instrumento, digamos, yo diría de uso universal, ¿no? En las comunicaciones ópticas, ¿sí? Hoy creo que no hay sistema de comunicaciones ópticas que no use modulación de fase, diferentes formas. Hay algunos que es un solo Mach-Zehnder, otros son Mach-Zehnder de 2 electrodos, que es este. Estos son dispositivos en óptica integrada sobre niobato de litio, que funciona bien en los 1550 nanómetros, con las guías de onda grabadas en el sustrato y alimentado del lado izquierdo por fibra y del lado derecho por fibra. Algunos son de polarización preservada a la izquierda, posición estándar a la derecha, en fin. Aquí en el Laboratorio de Comunicaciones Fotónicas, por muchos años o quizás décadas, hemos estado haciendo esta modulación. Podemos hacer modulación desde DC hasta aquí, lo que hacemos Arturo Alicio y yo son 10 gigabits por segundo. Horacio Soto puede llegar hasta 100 gigabits por segundo. ¿Por qué? Porque estos dispositivos son muy rápidos. Trabajan en base a una onda progresiva en una línea de transmisión eléctrica que va paralela a la línea óptica, que mide unos cuantos centímetros, 2 centímetros.
y la separación entre las ramas del interferómetro es 1 milímetro o menos, ¿no? Entonces es una cuestión de microóptica muy interesante, pero al final pues es un dispositivo que se tiene que trabajar en conjunto con una alimentación eléctrica, entra luz con conectores ópticos, sale luz con conectores, es muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo se producen cada uno de estos bits? Pues manejando las señales en los electrodos de alguna manera. No es la única manera de hacerlo, se puede usar un simple modulador de fase, que es una sola línea, ¿sí? Solo que el modulador hay que manejarlo con 4 niveles. Aquí se manejan con niveles binarios, es la gran ventaja. Y prácticamente todo el equipo de comunicaciones es binario. Entonces las fases, los bits que envía Alice son cada uno de una fase dada por la combinación de voltajes que se están usando en los electrodos, ¿sí? Estos dispositivos necesitan manejadores, que son drivers de microondas, pero pues se tienen o se hacen o se construyen. Aquí hacemos mucha electrónica también, porque no todo se puede comprar hecho, porque no hay dinero o muchas cosas no existen en el mercado, o queremos hacer business para vender proyectos. Bueno, entonces, ¿qué hace Bob? ¿Cómo lee? O sea, ¿cómo interroga Bob? Al final, Bob interroga un canal de 4 bits para sacar, de 4 niveles para sacar 2 niveles. O sea, es 2 bits para 4 y es 1 bit para 2. Recuerden, es el logaritmo en base a 2. Entonces, Bob pone otro modulador de fase que lo que hace es interrogarlo moviendo la constelación 45 grados a la derecha o 45 grados a la izquierda, ¿sí? Entonces, de una señal de 4 estados de fase, Bob va a tener 2 estados de fase, nada más, el 1 y el 0, ¿sí? Algunos van a ser resultados de base correcta, eso se sabrá después, otros no. Pero lo importante es que Bob obtiene lo que queríamos, señal binaria de PSK, ¿sí? Ya después, por la reconciliación con Alice, él decidirá qué bits conservar, ¿sí? Entonces, pues aquí realmente la terminología de la criptografía cuántica es diferente. Si ustedes ven artículos muy criptográficos, aquí yo lo puse en el lenguaje de las telecomunicaciones, porque pues, nosotros trabajamos modulaciones de cuadratura, de binarias y octales, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace esto, no? Normalmente, si se dan cuenta, Alice está a la derecha, Bob está a la izquierda. Alice está a la izquierda, Bob está a la derecha. Aquí puse, porque normalmente, aquí, porque no me alcanzó la hoja, ¿no? Es esencialmente, porque es muy larga, entonces Alice, el canal es, aquí usamos 11 kilómetros de fibra, es un experimento que hicimos. Aquí, me adelanto, Bob usa contadores de fotones, ¿sí? Son sistemas que, que hacen clic cuando llega uno o más fotones en un bit, ¿sí? Son dispositivos muy sofisticados porque tienen que estar compuerteados, ¿sí? Con una señal que proviene de la recuperación en el receptor del timing, de la sincronía de bit, ¿sí? Algunos otros mandan una señal fuerte para anunciar el bit cuántico, se llama heralde, pero pues eso implica capacidad de canal, ¿no? Aquí en comunicaciones, como a eso nos dedicamos, pues extraemos la sincronización de las señales tan débiles, ¿sí? Y lo logramos con una cierta precisión, ¿sí? Eso no se los voy a platicar ahorita, eso se los voy a platicar a Arturo. Bueno, entonces, la, como siempre, láser, aislador, 1550 nanómetros, esos de tres rueditas son acoplados de polarización, hay que minimizar el número porque a todo laboratorio que van ustedes de comunicación está lleno de esas cosas, ¿no? Y lo peor es que se compran en el extranjero, ¿sí? Pudiendo hacer aquí. Nosotros hacemos, al principio sí los compramos, pero los copiamos, ya los hacemos, ¿sí? Por lo menos la mecánica, ¿no? Ya la hacemos. Bueno, aislador, y ahí cómo producimos la modulación, ¿sí? Y, y la modulación de fase TIC no se puede, los detectores son solo sensibles a la intensidad, ¿sí? No a la fase. Entonces, pues, ¿cómo un detector va a ser sensible a la fase? Ah, bueno, por eso se produce interferencia, ¿sí? Por eso se tiene un interferómetro con Alice y un interferómetro con Bob. Entonces, Alice hace la modulación QPSK con el EOM-A, que es Electro Optical Modulator A, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí
realmente las señales que se transmiten, ¿sí? Todavía en el interferómetro son señales grandes, ¿sí? De muchos fotones por bit, susceptibles de ser espiados por EVA, pero eso está controlado en el transmisor, en la central telefónica, en el routador, etc. Y entonces Alice manda dos pulsos, uno el que pasa por abajo, que no está modulado, y el que pasa por arriba está modulado y retrasado, entonces son dos pulsos contiguos, uno con la modulación que quiere y el otro es la referencia para la demodulación. Esa es clave, ¿sí? Si no, pues no se puede demodular fácil. Después nosotros atenuamos, ¿sí? Atenuamos con un sistema de atenuación óptico, hay muchos. Es más fácil, mucho más fácil atenuar que amplificar, como esa fue una de sus preguntas que vamos a resolver la siguiente. ¿Por qué el amplificador genera ruido? Los EDFAs, los amplificadores de fibras de paso con nervio. Y esa es una pregunta fundamental. Qué bueno que la hicieron, pero no la voy a contestar ahorita, porque no estamos aplicando, estamos atenuando. Entonces, el experimento lo hicimos con 11 kilómetros, pero este sistema lo probamos hasta 40 kilómetros. Entonces aquí miren, hice una animación muy primitiva, como yo no soy millennial, ¿sí? Pues aquí viene el pulso, ¿sí? Aparecen dos, ¿sí? Uno se modula, por eso está en rojo, se retrasa, y luego ya los dos va uno al lado de otro. No sé si los alcanzan a ver ahí, ¿no? Está muy primitiva la simulación, no es como el supercómputo, ¿no? Después se atenúan, ¿sí? Aquí se ilustra una reducción pequeñita, pero nosotros atenuamos como 70 decibeles, ¿no? Es para tener más o menos un fotón por bit. Entonces se propagan, todavía sufren atenuación adicional en 11 kilómetros, la luz atenúa, si son 0.2 decibeles por kilómetro, se atenúa 2.2 decibeles, que no es mucho, más los conectores, etc. Entonces llegan al receptor donde está Bob, y Bob tiene un sistema similar. Él convierte el QPSK en BPSK con ese modulador de fase, que es diferente al de Alice, ¿sí? Entonces ahí cada uno se va por un lado, ¿sí? Y lo que hace el interferómetro es, grosso modo, convertir las fluctuaciones de fase, o sea, la modulación de fase, en modulación de amplitud cuando Bob aplica la base. Esto, por supuesto, aleatoriamente con base en una computadora, como ahí se ilustra, ¿sí? Entonces, ahí interfieren los dos, eh, los dos pulsos de luz, ¿sí? Y el detector detecta la diferencia de fases de los dos. Recuerden, es A cuadrada más B cuadrada más AB coseno de phi A menos phi B, ¿sí? De manera muy general, por los factores numéricos, ¿no? Y si fue un 1, prende el contador de fotones de arriba, como ahí se explica. Y si fue un 0, prende el contador de fotones de abajo. Y la H1 y H2 ahí son las hipótesis, ¿sí? Entonces, al final, todo receptor es una prueba de hipótesis. Si yo digo que fue un 1, ¿qué intervalo de confianza tengo para que fue un 1? Y esto pues, es la teoría de las comunicaciones. Entonces, bueno, esto está muy bonito, ¿no? El problema aquí, pues es que necesitas modular, controlar la emisión fotónica en Alice, y un láser normal no emite fotones bajo pedido, ¿sí? Emite fotones con una estadística poissoniana, ¿sí? Pero, eh, pero, pero a bajos niveles de potencia, la estadística poissoniana hace que la mayoría de los pulsos estén vacíos, ¿sí? Pues ni modo. Pues la mayoría estén vacíos y que algunos cuantos tengan un solo fotón, más o menos el 20%. Y ya 2, 3, 4, 5 fotones, pues es muy poquito, es el 2%, 1%, etcétera. Si no, no traigo aquí, eso lo pueden ver en la distribución poissoniana en bajos niveles de potencia, ¿sí? Entonces, la mayoría de los fotones, de los pulsos están vacíos. Es el problema de trabajar con láseres estándar, ¿sí? Y no con generadores de fotones únicos, que ese es un poco lo que sigue en la criptografía cuántica, ¿sí? Pero por lo menos, pero le digo, no importa tanto el número de bits por segundo en el canal criptográfico, lo que importa es que los bits que nosotros conservemos como llave criptográfica sean perfectamente válidos.
en la coincidencia de bases para estar seguros que EVA no espió. Esto es con contadores de fotones, ¿sí? Cada contador de fotones cuesta una fortuna, ¿no? En la longitud de onda de 1550 valen como $20,000. ¿Y por qué? Pues son dispositivos basados en fotodetectores de avalancha de indio galio arsénico que enfriados a baja temperatura, son menos 100 grados centígrados, y además únicamente detectan la luz cuando en una ventanita muy pequeña, que es cuando nosotros esperamos que arribe el pulso, ¿sí? Antes y después no, porque entonces los efectos de corriente de oscuridad, o sea, la corriente de oscuridad es el ruido que generan, aún en ausencia de iluminación, serían devastadores, ¿sí? Dado los bajos niveles de potencia que tenemos. Sin embargo, estos se usan en los sistemas de comunicaciones criptográficas, ¿no? La tendencia actual es no usar los contadores de fotones, ¿sí? O esperar a que se desarrolle más esa tecnología y entre tanto usar lo que más se utiliza en comunicaciones, clásicas. Bueno, aquí son mi llamada, vamos a declinarla en aras de la educación superior y la investigación científica, que es lo que hace el CICESD. Bueno, entonces, aquí, si se dan cuenta, es lo mismo que vimos en el contador de fotones, pero en lugar de contadores de fotones, está Bob, no sé si ven las flechitas del lado derecho, ahí hay dos detectores, ¿sí? Pero esos detectores se utilizan simultáneamente y las señales de salida se suman. Este es un esquema de detección balanceada o modina. Es muy, muy sencillo. Los detectores los hacemos aquí, los hacen los estudiantes de maestría, los doctorados los hacen a más alta frecuencia. Y hay un solo punto de decisión lógica, no dos, ¿sí? Entonces, aquí todo lo demás es lo mismo, nada más que aquí la referencia sí tiene que ser más grande, ¿sí? Porque no hay el efecto del contador de fotones, que es un fotodiodo de avalancha. El fotodiodo de avalancha tiene un factor de multiplicación precisamente por el fenómeno de avalancha. Estos son detectores que sí funcionan en 1550 nanómetros, pero no son de avalancha, son PIN, no amplifican, ¿sí? Un fotón a lo mucho va a dar un fotoelectrón. En cambio, en el fotodiodo de avalancha, un fotón podría dar 300, 400 fotoelectrones. Sin embargo, los contadores de fotones, como les decía, solamente tienen que abrir en esa ventanita tan pequeña, y abrir quiere decir que tienen que estar activos unos cuantos fracciones de microsegundos. Y es muy difícil hacer porque la polarización de esos fotodetectores es 280, 350 volts, ¿sí? Imagínense conmutar una señal de ese voltaje en menos de microsegundos, y es ahí donde otro de los efectos que radica el costo de estas cosas. En visible, los detectores de fotones únicos son más eficientes porque son silicio, y los voltajes de polarización no son tan altos, pues por eso son más baratos, pero pues se pierde el interés de usarlos en las comunicaciones. Entonces aquí lo que hacemos es nada más atenuar uno de los pulsos, el modulado. El otro pulso lo dejamos como referencia de gran magnitud. Y ese diferencial son como 5 órdenes de magnitud, ¿eh? Para que pueda funcionar el sistema. Lo demás es lo mismo, viajan multiplexados en tiempo, la señal de referencia grande y la señal de información pequeña. Después Bob hace lo mismo, convierte el QPSK en BPSK con su modulador de fase OMB, que hace la misma detección interferométrica para que fluctuaciones de fase se transformen en fluctuaciones de amplitud. De hecho, en el límite, un solo fotodetector podría funcionar, ¿sí? Pero aquí se usan dos para aprovechar las dos ramas las dos salidas del interferómetro, ¿sí? Como están en oposición de fase eléctrica, se suman las señales, ¿sí? La suma de más uno menos uno realmente es una resta algebraica, ¿no? Entonces, ya la decisión Bob la toma con base en una señal eléctrica analógica, ¿sí? Por eso muchas veces se habla de criptografía con variables continuas. Aunque variables continuas tiene otra connotación, porque tiene que ver también con el tipo de emulación, el tipo de ruido que se maneja. Grosso modo,
el sistema con contador de fotones es para variables discretas y el de homodina es para variables continuas de manera muy general. Sí puede haber alguna utilización cruzada, pero, eh, pero en general así es. Bueno, este es ya un poco más el experimento. El experimento, pues ven ustedes que se requiere un protocolo, se requiere electrónica, se requiere conectar las bases. Entonces no es nada más la óptica. Entonces este es un poco el experimento que tenemos, que tuvimos ya. Como tenemos pocas piezas, esas piezas las usamos para otras cosas y luego las regresamos. Yo creo que Francisco y Karina saben la complejidad de experimentar. No es lo mismo ver una ecuación o un diagrama que hacerlo físicamente, ¿no? Y yo por eso los admiro como jóvenes y dinámicos a ustedes y a todos los que están aquí, porque pues no es lo mismo la teoría que la práctica. No es lo mismo un diagrama así que tenerlo funcionando en el laboratorio, ¿no? Hay tantas cosas, tantas aleatoriedades, la estabilidad, el control, la temperatura, ¿no? La estabilidad de las mesas, etcétera. Entonces, es el experimento con 11 kilómetros de fibra, por ahí hay algunos puntos de sincronización, etcétera, ¿sí? Y pues la parte electrónica, ¿no? Que eso sí, pues no se los voy a platicar aquí porque no es, aquí hacemos mucha electrónica, pues es en lo que nos formamos y en lo que tuvimos nuestros grados, al menos licenciatura y maestría, ¿no? Entonces aquí las mediciones pues son un poco los histogramas, ¿sí? Con las diferentes modulaciones, como ven ahí, son 4 estados de fase, pero los dos extremos colapsan al interior, ¿sí? Y luego ya se mide el bit error rate, el BER. El BER es la medición más importante en las comunicaciones clásicas y es la medición más importante en las comunicaciones cuánticas, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, aquí hicimos la comparación, hicimos el experimento con contadores de fotones y con homodino, tratando de no variar mucho. Siempre que comparas, pues siempre tienes que variarle un poquito a las condiciones, no todo funciona así nomás con un switch, ¿no? Entonces ahí estamos. Aquí lo importante es ver que el ver sea lo más bajo posible, ¿sí? Para diferentes condiciones optoelectrónicas. Y vemos que para bajos valores del número promedio de fotones por bit, es mejor usar el homodino que el conteo de fotones. Ya para números mayores, ya es mejor usar el contador de fotones que el homodino en estas condiciones experimentales, ¿no? Pero bueno, todo esto es un tema sujeto experimental, es para 11 kilómetros, logramos llegar a 40, entonces las curvas se mueven, etcétera. Esto es un poco para dar el sabor de la experimentación con estas llaves criptográficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la comparación, ¿no? Para contadores de fotones, pues los contadores de fotones trabajan en modo Geiger, ¿sí? O sea, clic o no clic y es todo. Haya un fotón en el pulso o haya 1 millón de fotones en el pulso, es un solo clic. El fotodiodo PIN la salida es proporcional, la corriente de salida es proporcional al número de fotones por bit. Por lo tanto, los contadores de fotones trabajan a baja velocidad, los pins a alta velocidad. Eh, los pins, los contadores de fotones baja eficiencia, 10%, fíjense, en arsenuro de galio, en cercano infrarrojo, en visible, pues puede tener eficiencias mucho más altas, el 80%, pero no estamos en visible. En cambio, en los fotodiodos PIN sí puedes tener 90 o más, 95%, ahí hemos llegado. El conteo oscuro, que es los bits, los electrones que se emiten nada más por térmico. Por eso los fotodiodos volantes están enfriados, pero pues no están a cero absoluto, ¿no? Los PIN no necesitas enfriarlos, ¿sí? Los contadores de fotones son caros porque necesitan enfriamiento y el quenching es esto que les digo, conmutar la alimentación en inversa del fotodetector. Entonces, todo lo que está en negro es malo, lo que está clarita, sonriente, roja es bueno, ¿sí? Ahora, tampoco el homodino es perfecto. Necesita una referencia fuerte, pero nosotros lo sabemos hacer porque en los canales de comunicaciones se utiliza un oscilador local que se genera en el receptor, no necesita transmitirlo, es más difícil.
extraerlo de una señal tan baja. Y el de conteo de fotones no necesita la referencia fuerte. El, en fin, algunas otras cuestiones relativas al umbral, al reloj, que es el timing, ¿sí? Y a las decisiones, ¿no? En fin, a otras cuestiones relacionadas con la decisión, ¿no? Entonces aquí están algunos experimentos. Como ven ustedes, siempre están las fibras ópticas enredadas. Hoy ya lo hemos limpiado un poquito más, ¿no? Entonces logramos las gráficas anteriores son con este experimento, Alice y Bob. Entonces ahí ven el láser, el modulador, el atenuador. El modulador tuvimos que poner una caja ahí porque no teníamos el sistema de feedback para el control de los voltajes de polarización, que son cruciales. Hoy ya lo tenemos, un gran avance. Igual con Bob. Todo modulador electróoptico de Mach Zehnder requiere un control muy fino de los voltajes de polarización estáticos para tener una relación de fase en el punto de suma de la serie de interferómetros. Si no, pues no funciona. O hay que lidiar con eso en el receptor y hay que hacer procesamiento digital de señas, que no hay tiempo para hacerlo aquí. En fin, este es el experimento, ¿no? Ahora, la electrónica, no es electrónica, ¿sí? De hecho, aquí ni siquiera se ilustra la parte óptica. La parte óptica, porque la persona el estudiante que hizo esto, pues él no se metió, no se puede hacer todo, ¿no? Entonces necesita una etapa de conversión electro-digital, sincronización, generación aleatoria, los buffers para el Ethernet, que es la red local, y luego para el Internet, que es la red de redes, ¿no? Entonces, como ven, no es nada más la parte óptica. Esta es electrónica más o menos tradicional, hecha en FPGAs, que son Field Programmable Gate Arrays. Eso es una técnica muy frecuente en la ingeniería eléctrica. Hay dos en el mundo, así como Windows y Apple y Mac. Aquí hay dos, uno es Altera y el otro es Xilinx, ¿no? Son los que se rivalizan el mercado, pero hay unos para experimentadores a nivel incluso amateur, que es el Arduino, por ejemplo, que lo venden en Speren, si les interesa empezar a trabajar. FPGAs cuestan $20 y venden toda una arsenal de interfaces, motores, actuadores, optos, audios, switches, etc. ¿Te interesa? Antes yo era radioaficionado cuando era joven, pues hacíamos todo, desde los osciladores, los filtros, los capacitores, los amplificadores, las antenas aéreas. Y ahora pues ahora ya es puro software sobre un FPGA. Digo, exagero, ¿no? Hay cosas que sí la parte de alta potencia, sí le tienes que hacer en hardware. Que antes eran tubos algo así, hoy ya hay transistores potentes. Última parte, entonces, ya la parte, pues aquí está ya el dispositivo. Digo, no es un dispositivo comercial todavía, se pretende que en un futuro se pueda hacer un comercial, pero lo probamos en campo, ahorita van a ver. Arturo les va a enseñar algunas pruebas en una central telefónica en Rosarito, aquí cerca, de Ensenada, cerca para los que están en Ensenada, lejos para los que están a distancia desde otros confines del mundo. Pues aquí ven el FPGA, la parte de interfaces y pues toda la comunicación con el Ethernet y de ahí pues al Internet tradicional, que es TCP/IP. Aquí está un poquito de la implementación del protocolo, hasta abajo está la parte óptica, la implementación del protocolo, la generación de señales aleatorias. Necesitas las llaves las tienes que ir almacenando en una base de datos para distribuirlas, ¿sí? Y ya liberarlas a las diferentes aplicaciones según el ruteo de cada una de ellas, ¿no? Y aquí está un poquito más complicado el manejo de las llaves. Todo esto es software, ¿no? Esto es parte, pero también pues es indispensable tener esto para que el sistema funcione. Y esto es privativo del BB84. Hay otros protocolos. El BB92, que es de ellos mismos, BB es Bennett y Bazar, son dos investigadores de la IBM, los que decía que hicieron inicialmente el protocolo para no falsificación de billetes. Y todo esto eso es un sistema de bases de datos muy rápida para distribuirlo vía Internet, ¿no? No voy a entrar en detalle, ¿no?
los que les interese, pues tenemos todos los tesis y todos los desarrollos. Bueno, aquí están algunas otras mediciones que hicimos para diferentes condiciones, diferentes umbrales. Siempre tu sistema funciona en una zona de seguridad, ¿sí? Y es nada más en esa donde vas a trabajar. Todo eso depende de el diferencial de información mutua entre Alice y Bob y otros parámetros, ¿no? Eh, También hicimos mediciones de bit array cuántico, por eso son tan altos, pero pues no importa, para diferentes umbrales y diferentes condiciones de presión. Y hicimos también pruebas hasta 80 kilómetros, ¿sí? Porque pues, las fibras las teníamos en carretes, pero pues ya ven, entre más gran distancia, más aumenta tu error y pues ya sería inutilizable. Estos sistemas pueden funcionar bien hasta unos 20, quizás 30 kilómetros, que son las distancias entre ciudades, pero intraciudades. Los anillos urbanos tienen esas longitudes. Ya enlaces interurbanos ya requieren contadores de fotones, ¿no? Pero ya los enlaces interurbanos agrupan billones de comunicaciones simultáneas, ¿no? O de transacciones simultáneas, pues de ahí se justifica el uso de equipos más caros, porque pues, tienes más comunicaciones por canal, más mensajes por fibra. Muy bien, entonces esto es un poquito la parte de criptografía cuántica. Hay mucho que se está trabajando actualmente. Funciona también en el aire, incluso entre satélites. Aquí la idea es cómo distribuir la llave a todos los usuarios posibles. Y aquí pues se hace por las mismas fibras que van en el cable, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya para distancias más allá de, una, de un enlace, que son 200 a 400 kilómetros, China tiene un sistema satelital de distribuir por satélite y es un sistema basado en conteo de fotones, pero ya no es BB84, ya es otro protocolo que utiliza, es el protocolo de Eckert y utiliza estados entrelazados de la luz que los producen a bordo del satélite, ¿sí? Eso le toca a Arturo Arbizu, pero a lo mejor ahí me puedo adelantar un poquitito para ver si... ¿qué horas son ahorita? Tú me dices, Francisco. Pues son Hoy no tenemos restricción de acabar más temprano, entonces si quiere terminar, no sé, 10 para la 1, es perfecto. Ok, perfecto, entonces tengo 20 minutos más. Entonces, QKD, es que no me quiero meter en lo de Arturo Arbizu porque él tenía muchas ganas de platicárselos de manera, de manera personalizada, ¿no? Entonces, voy a pasarlas. Esas son las de Arturo, ¿eh? No le digan que las pasé, que no pasé para llegar a las mías. Son las pruebas de campo que él hizo aquí en Rosarito. Ya no voy a spoilearle, no voy a echarle a perder su presentación. Bueno, aquí, entonces, mediciones, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que estamos ahora proponiendo en el tema fibrado es, hoy se está en esta administración de este gobernador, antes de que se vaya, el señor gobernador prometió dejar contratado este anillo troncal de fibra en Baja California, que es más o menos 1,100 kilómetros, que agrupa las ciudades importantes: Tijuana, Tecate, Mexicali, San Felipe y Ensenada, y los intermedios, ¿no? Eh, por las carreteras. Y hay algunos anillos, por ejemplo, en Ensenada hay 2, en Mexicali hay 5, en Tijuana hay 6, eh, en Tecate hay 1 y en San Felipe hay 1. Entonces, son anillos, siempre son en forma anular entonces aquí lo que este es el equipamiento óptico, es el equipamiento, digo, no sé, no se alcanza a ver, ahí me van a perdonar, pero este es el diagrama de los equipos que van a usar. Son equipos israelitas, ¿sí? Pero estos no traen criptografía cuántica. Entonces, lo que estamos manejando con esta compañía es que el CICE se desarrolle el subsistema de criptografía cuántica en un par de fibras. Los cables traen 36 pares de fibras, ellos necesitan 2 pares, ¿no? Transmisión-recepción. Entonces, en uno de los pares que nos lo presten y poner ahí equipo de, de criptografía cuántica.
para, para seguridad cuántica en el canal óptico, tanto en en la dorsal, entre ciudades, como en los anillos urbanos, ¿no? Entonces ellos están muy contentos y estamos esperando que el gobernador antes de irse firme el convenio para que el CICES entre. Además estaríamos cooperando con un instituto que se llama Bauman de Rusia y con la empresa de, de, de Israel, eh, que es una empresa muy conocida, ¿no? No debería decir no voy a decir el nombre comercial, pero empieza con G, y eso hacen antenas para satélites, etc. Entonces, esta es una oportunidad muy interesante. Además aparte del espionaje eh, informático o óptico, o lo que sea, los sistemas sufren de vandalismo. Mucha gente cree que es cobre, ¿sí? Y pues van por el cobre para hacer ollas o para hacer collares, otra cosa, o comales. Pero por eso en los anuncios dice, aquí abajo pasa una fibra óptica, no contiene metales ni cobre, puro vidrio, y el vidrio no sirve de nada. Entonces, pero aún así hay vandalismo. Entonces la idea es en otro par de fibras poner un sistema de detección basado también en fibra, que es un sistema de sensores ópticos reflectométricos que están desarrollando aquí en CICESE también. Lo que hace Mikhail Shliagin, Milidonov, y lo que hacía Vasily Spirin, que pues desafortunadamente falleció. Y un poco lo que hacemos nosotros aquí en el Laboratorio de Comunicaciones Fotónicas es también, entonces sería el escenario ideal, la seguridad cuántica y la seguridad física. Eso va, hay una posición favorable ya para hacer algo en campo, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería platicar. Bueno, el equipo comercial funciona así, o sea, los mensajes, este es un equipo suizo, ¿sí? Los suizos fueron los primeros en comercializar este equipo, antes que los japoneses. Hoy ya hay Sumitomo, Mitsubishi, Hitachi ¿cómo se llama? Fujitsu hacen estos equipos. El primero fue suizo, fue ID Quantic. De hecho, yo trabajé un tiempo con ellos en Ginebra. Y este es el equipo, esta es la generación anterior, ya están más modernos. Entonces, como ven, tienen los canales tradicionales para los mensajes encriptados, y tienen un canal de distribución de llave criptográfica, y ya con el algoritmo de base de datos de distribución ya ellos arreglan la red para distribuir las bases, ¿no? Entonces, es así. Como ven ustedes, la criptografía cuántica es una cosa muy interesante porque van desde un concepto abstracto que es un qubit, ¿sí? Que es un estado superpuesto, que es una manifestación, yo diría, inmaterial de la información, de un bit de información, hacia una realidad práctica, comercial, y además estrictamente indispensable para la sociedad moderna, ¿sí? Nadie queremos que nos estudien. Aquí está lo de la seguridad física. Esto no tiene que ver con la criptografía, es el sensor de presencia, sensor de vibraciones basado en fibra óptica. Este tiene la ventaja, así lo diseñaron nuestros queridos investigadores rusos, que funciona con fibras estándar de telecomunicaciones. No se necesitan fibras especializadas como sí se necesitan en la primera versión. Ya en esta ya funciona bien. Es un sistema reflectométrico, es como un radar óptico que envía pulsos, y cuando hay una perturbación, esos pulsos se alteran por un efecto no lineal, que es la dispersión Brillouin a lo largo del canal, y eso se detecta en el punto donde se transmitió la información. Este es uno de los experimentos que tenemos aquí en el laboratorio de condiciones fotónicas, porque es de uso múltiple, ¿no? Y esa es una de las patentes. Hay 4 o 5 patentes sobre este sistema, ¿no? Bueno, entonces son 12:34. En estos momentos voy a... bueno, esto es del espacio. Esto también se lo voy a dejar a Arturo Arvizo, los enlaces que hizo en el CICESE con telescopios de CICESE a la OBC, lo que hizo a la bufadora. La bufadora, para los que no conocen el CICESE, es una península que está a 18 kilómetros a 15,75 kilómetros de CICESE, con comunicación láser. También los hizo en San Pedro Mártir, entre San Felipe y San Pedro Mártir, Baja California, en el Popocatépetl y otros lugares, pero no se los voy a echar a perder.
Aquí participó Fernando Rojas, orgullosamente representando la UNAM, porque vamos a San Pedro Marco, ¿no? Tenemos que llevar a un puma. Y además hay pumas de veras ahí, ¿no? Bueno, es el desierto, ¿no? Y aquí el desierto es un problema. Es un video que no voy a presentar, porque lo dejo a Arturo. Luego drones, ¿no? Entonces, yo voy a concluir con esto. O sea, como les dije, se tiene que ver primero el canal atmosférico para ver el canal satelital, ¿no? Pero bueno, como ustedes ya son maduros, pueden verlo y después recuperar la parte analítica y la parte conceptual que haga falta, ¿no? Laser Communications in Space, ¿no? Parece algo así como de película de ciencia ficción, ¿no? Que la ciencia ficción es importante que vean Matrix, vean Gravity con Sandra Bullock y George Clooney es de las más espectaculares, pero de las que menos se acercan a la realidad física. No puedes saltar de una nave a otra. En fin, la mejor es Interstellar, no sé si la vieron, con eh, McConaughey, ¿cómo se llama? Este actor de Hollywood, eh, con la actriz, la que hace de la princesa en Alicia en el País de las Maravillas, ahorita me acuerdo. Eh, esa sí, la física es correcta en la traslación del tiempo, los agujeros negros, muchos mundos, ¿sí? Pero entonces, desde comunicación láser en el espacio, de hecho, desde antes de 92, en una Géminis se utilizó un LED a bordo de la cápsula Géminis 7 de 62 para transmitirlo a Tierra. No fue exitoso por alguna razón de la precisión de la cápsula, pero ya había un enlace óptico. Unidireccional, ¿no? De espacio a Tierra, ¿no? Y ven ustedes la cantidad de pruebas. ¿Por qué? Porque el láser tiene una capacidad muchísimo mayor que la microondas, ¿sí? 5 órdenes de magnitud mayor que la microondas, por la lentitud horizontal. De que se puede utilizar es otra cosa, la capacidad potencial. Dos, los láseres, las comunicaciones ópticas necesitan menos aperturas, menos un telescopio de 10 centímetros en óptica hace lo que una antena de 10 metros en microondas, y ni siquiera, o sea, y al espacio llevar cosas grandes, pesadas, voluminosas, consumidoras de energía, es muy caro. Pues por eso las comunicaciones ópticas son altamente eficientes, muy directivas, ligeras y poco volumen, ¿sí? Además, por ejemplo, mover una antena grande en el espacio, pues el torque se conserva. Entonces, si mueves la antena a la derecha, pues el satélite se va a la izquierda y no estar cuadrándolo ahí es un problema de navegación. Y ya los geoestacionarios tienes todo el tiempo del mundo, pero los geosíncronos solamente son visibles 8 minutos por paso orbital. Entonces, y estas son comunicaciones satélite a tierra, que son, grosso modo, entre 1000 y 5000 kilómetros. Pero satélite a satélite puede ser, por ejemplo, entre dos geoestacionarios pueden ser 70.000 kilómetros, ¿sí? En un solo tiro. El láser no tiene ningún problema, porque son muy directivos. Ahora, hay también comunicaciones entre Luna, como el Lunar Laser Communication Demonstration, el LCD, de un orbitador en la Luna a un satélite en la Tierra. El gran problema es la atmósfera, ¿sí? Por eso va de la órbita lunar a órbita terrestre, y ahí se baja por microondas a Tierra. Pero esos enlaces ya son 500 kilómetros. No hay problema. En cambio, el Tierra-Luna son 380.000 kilómetros. Además, los sistemas, si son coherentes, son muy eficientes y pueden funcionar aún en presencia de, por ejemplo, cuerpos brillantes en el campo de vista del receptor, ¿no? Una estrella brillante, un planeta, o el mismo Sol, ¿sí? Casi no hay que filtrar, porque el filtraje en el sistema homodino se hace en el dominio eléctrico, ¿sí? Porque hay una mezcla de dos señales de frecuencias muy parecidas, y únicamente las componentes espectrales que están en la banda de paso de las dos señales, el oscilador local de señal, son las que se detectan, ¿sí? Lo demás, aunque el detector lo esté viendo, no se traduce en señal eléctrica. Entonces puede hacerse un filtraje primario y el resto es electrónico. Y filtraje electrónico, pues puedes filtrar hasta 1 Hz, ¿sí? Si quieres. En óptica, pues no puedes
filtrar menos de 10 GHz, ¿no? Los filtros más finos, además depende de la temperatura, son frágiles, etcétera, ¿no? Entonces, hay una diversidad de experimentos que se han hecho de satélite a tierra, 500 a 1000 kilómetros, de tierra a satélite, de satélite a satélite, muchos es de satélite de órbita baja, 1000 kilómetros, a satélite geoestacionario, que son 36.000 kilómetros. Japón, Europa, Estados Unidos. En Estados Unidos son dos, el JPL y el laboratorio Lincoln del MIT, son los que lideran esto. En Japón es el laboratorio japonés de información óptica. En Europa es la ESA, la Agencia Espacial Europea, y la DLR, que es Deutsche Luft Raumfahrt, quiere decir Agencia Aeroespacial Alemana. Y bueno, tiene equipo y tiene muchísimas cosas. Y es el futuro de muchos de los comunicaciones. El problema es que en la atmósfera, ¿sí? Dice, ¿y por qué no se usan para que yo reciba mi celular vía gas? Ah, bueno, el problema es la atmósfera, justamente. Y por eso lo que presenta Arturo es muy importante porque es el estudio de la propagación atmosférica, ¿sí? O sea, puede ser que incluso no haya propagación. Por ejemplo, ahorita aquí en Ensenada está ligeramente nublado, ahí todavía se podría ver algo, pero ya un poco más de niebla, o nieve, o lluvia, pues ya no. Pues lo que se hace es por diversidad. El láser, el satélite manda a otro lugar donde está lloviendo y de ahí por tierra. Pero bueno, eso ya complica las cosas. Esto es una tecnología muy interesante porque combina la luz con la propagación, los satélites, los cohetes, los astronautas, los planetas, etcétera. ¿Sí? Ah, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué ya no quiere? Ah, aquí está. Por ejemplo, aquí está, este es el satélite chino de criptografía cuántica. Este genera la llave criptográfica a bordo del satélite, generando fotones entrelazados de manera no lineal, como muy atinadamente presentó Karina y Francisco, ¿sí? Y los distribuye a diferentes localidades. Aquí puedes ir más allá del horizonte y puedes llegar, esto llega a miles de kilómetros, ¿no? Y la idea de esto se llama el MISIUS, el satélite, ¿no? Es el nombre en chino, ¿no? Y esto ya lo están utilizando, ya tienen un enlace eh, con otro satélite que puede funcionar, como son de órbita baja, ¿sí? Y se necesita una constelación, ya hay uno que está funcionando en Suiza, y los suizos pues están un poquito, yo diría, ¿cómo se dice? Cuando crees ser el primero y realmente otro llega primero que tú. Están decepcionados porque ellos querían hacer esto, pero primero pues los chinos llegaron primero, como en muchas cosas. Y pues la idea es tener comunicaciones entre no solamente satélite de tierra, satélite aeronave, satélite dron, que ahorita hay muchos, etcétera, ¿no? Vamos a rechazar esta llamada, luego le llamo. Incluso satélites de observación de la Tierra y, por supuesto, todo el mundo militar que requiere la criptografía, ¿no? Aquí están lo que estamos haciendo en México. En México, pues no podemos, de izquierda a derecha es el tamaño, o el volumen, o el peso, o el costo de los satélites, ¿no? Empezamos por la derecha, los satélites que están ahorita orbitando en geoestacionaria o algunos en órbita baja para, por ejemplo, meteorología, climatología. Son satélites muy pesados, son 5.000 y 6.000 kilogramos. Les cuestan de 100 millones de dólares a 2.000 millones de dólares cada satélite. Pero, por supuesto, pues duran 20 años, pueden dar mucha comunicación. Otros, eso se llaman satélites grandes, los medianos. Los minisats son del orden de 500 hasta 500 kilos. Los picosats, los microsats son hasta 100. Y nosotros en México trabajamos nanosatélites, que son de 1 a 10 kilogramos. ¿Sí? Con los avances en la microelectrónica, en la miniaturización de componentes, la eficiencia de celdas solares, dispositivos de microóptica y micromecánica, ruedas inerciales miniaturizadas. Ya hay toda una actividad mundial en nanosatélites
para diferentes aplicaciones, observación de la Tierra, comunicaciones, GPS, cuestiones, observación de la atmósfera, misiones científicas, experimentos mecánicos, fluídicos, biológicos, farmacológicos, etcétera. Entonces estamos trabajando sobre estos nanos. PICOS lo trabaja aquí los colegas del Centro de Ciencias, de Nanociencias, que son de menos de 1 kilogramo, pero se lanzan en cantidades grandes. Por ejemplo, hoy Elon Musk, que es el líder de SpaceX, quiere poner en órbita 40,000 satélites, pero del orden de los 100 kilogramos cada uno, para dar internet a todo el mundo, claro, lo grande. Todavía es un sistema caro, pero los costos bajan como en toda la tecnología. Pero nosotros estamos en satélites de 1 a 10 kilos, ¿no? Hemos hecho de 1 y de hasta 6 kilogramos, ¿sí? Para diferentes aplicaciones. Ahorita se los enseño. Entonces la idea es poner el sistema óptico a bordo del satélite, ¿sí? Hasta ahora no lo hemos logrado, ¿sí? Por costo, porque hay que probarlo. Necesitamos componentes calificados para vuelo espacial, los lentes, los prismas, los moduladores, los láseres, etc. ¿Sí? Y únicamente tenemos componentes para laboratorios, ¿sí? Pero la parte electrónica sí la tenemos para grado espacial y ahí se construyó uno en colaboración con la Universidad de Puebla de este tipo, ¿no? No trae todavía la óptica y hay un estándar además que es muy importante que se llama CubeSat, que es un estándar 10 por 10 por 10 y con las interfaces, con muchas cuestiones estandarizadas, ¿no? Por eso, porque las formas y los modelos son de mil configuraciones. Es un estándar de aquí, de la Universidad de Stanford, de dos profesores muy famosos, ¿no? Incluso hay femtosatélites que son chip on a sat, ¿no? O sat on a chip, o sea, un satélite. Pero eso, pues, eso es casi polvo smart dust, ¿no? Eso es una cuestión, es para el mundo militar eso. Bueno, entonces aquí es el Sensat, el que nosotros trabajamos, después migró a Aztecsat porque como trabajó en la Universidad de Puebla, y ellos son los que pusieron dinero, ellos le pusieron el nombre, Aztecsat, satélite azteca, ¿no? Estas son algunas de las primeras simulaciones orbitales. Siempre hay que empezar por la simulación antes de empezar a cortar el metal y soldar los circuitos. Por simular. De hecho, desarrollamos algunas etapas ópticas, pero ya estas ya no alcanzaron a entrar en el satélite porque no iba a funcionar el espacio. Se requiere el te pide dónde está la certificación para vuelo de cada uno de los componentes, por si fuera a estallar o quemar los dos. En los cohetes se lanzan hasta 100 satélites. Ayer se lanzó SpaceX con el Falcon X, lanzó 80 satélites, más o menos de este tamaño, de 1 a 10 kilogramos. Uno de ellos era mexicano, de una compañía, ¿no? Pero entonces, esta es la parte óptica de subida y de bajada, calculamos de día, de noche, etcétera, ¿no? Pues, y esto los pueden ver aquí en el laboratorio, ¿no? Se auxilia con el enlace radioeléctrico. Aquí no tiene que ser la longitud de onda de la fibra porque se propaga en la atmósfera, ¿sí? Son 830 nanómetros, ¿sí? Ahí se puede usar óptica más barata, detectores más sensibles, etcétera, ¿no? Aquí hay muchos de los diagramas de bloque, la parte óptica, la parte electrónica, la parte... Obviamente, estos son satélites de órbita baja. Estos no están fijos en un punto relativo del firmamento, van describiendo una órbita. Cuando pasan por el cenit dura 12 minutos, pero puede estar con una declinación. Entonces, dispones de ellos máximo 12 minutos, pero cuando está más declinado, pues máximo 5 minutos, ¿no? Entonces, hay que rastrearlo moviendo un telescopio, pero la humanidad sabe mover telescopios desde la época de Galileo. Eso no es problema. Y nuestros telescopios que tenemos aquí son de 14 pulgadas, son bastante buenos para los 1000 kilómetros que están diseñados. Algunos experimentos que hicimos antes de lanzarlos, tienes que probar todo en algo que va a simular no solo el movimiento del satélite en el espacio, sino el desprendimiento del lanzador. Es una mesa flotada que está flotada en cojines de aire con ruedas inerciales, etcétera, para hacer algunas pruebas, bobinas de torque magnético, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces finalmente se hizo el satélite que está aquí, pero no lleva la parte óptica, es nada más la parte radioeléctrica.
Ya la integración final se hizo en la UPAEP, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, porque ellos pusieron dinero para construir y dinero para lanzarlo, porque pues, colaboramos con la NASA para que nos redujera el costo de lanzamiento y se lanzó en febrero de 2020 desde Cabo Cañaveral con otro Falcon X de Elon Musk, lanzamiento múltiple a la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Que es al único lugar donde va Elon Musk en los viajes comerciales. Tiene otras pruebas que son suborbitales para otras cosas, ¿no? Pero entonces el satélite se almacena en la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Un tiempo se prueba y luego se pasa a este módulo que ven aquí, esta como pistolita, que se almacena todos los satélites, es el módulo Kibu japonés, y este los va soltando uno por uno, nada más lo libera con un razón. Y aquí ya está la foto del satélite hecho en México, en el espacio. No lleva la parte óptica todavía, la siguiente generación la va a llevar, pero sí lleva el sistema RedLED y funcionó bien. Ya terminó su misión, la misión era 6 meses. De febrero se lanzó, en febrero la estación internacional se liberó en mayo, era mayo-noviembre, y ahí cumplió su misión y ya está. Se puso una órbita tal que va a reingresar por el rozamiento atmosférico residual en 2 años. La idea es no dejar basura en el espacio. Eso es un tema diferente que nos va a platicar. Bueno, ya con esta termino porque ya es muy tarde. Esto mereció una estampilla postal. Esto no es parte de una presentación, ¿no? Pero es bonito ver que algo que existe está en un timbre postal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, ¿sí? Y no nomás eso, sino hubo una lotería, una rifa, unos billetes de lotería que también se imprimieron. No es la rifa del satélite, hubo una rifa del avión presidencial, pero esto es otra cosa. Este es un tema de orgullo mexicano que tuvo el honor de estar en un billete de lotería. Y dice ahí, Aztec 1, primer satélite, nano satélite mexicano en la Estación Espacial Internacional. Entonces, para que vean que las cosas con resolución, con trabajo, con energía, con imaginación, el trabajo de equipo y con dinero se pueden hacer. Muchas veces esto último es lo que falta, ¿no? Lo demás ya lo tenemos. Entonces, el dinero es lo que hay que conseguir. Pero bueno, aquí hoy tenemos a un nuevo director de CICESO, que es David Covarrubias, es un gran investigador y un gran, digamos, gestor de proyectos y de fondos. Y yo estoy seguro que estos años que vienen, el CICESE no solamente va a consolidar sus capacidades analíticas, científicas, académicas, metodológicas, sino también va a ingresar proyectos de este tipo. Eso se los voy a platicar ya como conclusión de lo de Arturo, porque no tiene nada que ver con lo del satélite. Bueno, ahí le paramos y ya la siguiente con Arturo, ya contestamos sus preguntas, más las de hoy. ¿Qué les parece si agrupamos todas en la siguiente? No es que esté evadiendo las preguntas, ¿eh? A lo mejor hay muchas sobre los satélites, pero vamos a juntarlas todas. ¿Qué les parece? Porque ahorita ya es un poquito tarde y ya entre Arturo y yo nos combinamos para contestar sus preguntas. Está bien lo que menciona de las preguntas, como dice, ya es algo tarde. Si se les ocurren ahora y las quieren poner en el chat, las copio de nuevo para que no se nos vayan a olvidar. Yes. Y me las mandas, ¿verdad? Por vía electrónica con un enlace encriptado cuánticamente. Bueno, es cierto. Sí, para que esté bien elaborada la respuesta. Exacto. Bueno, pues me da mucho gusto.